Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron y María Dolores Viño. Anabel Guerrero. Hoy empezamos la última ronda de Tostando la Consulta. Vamos a hablar de la pregunta 4 de la consulta popular. Hay que recordar que este 16 de noviembre vamos a ir 13 millones de ecuatorianos a las urnas para decidir 4 preguntas. Ya 3 abordamos, ya les vamos a pasar en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos también. Estamos en Instagram y en X. Vamos a poner estos links porque ya hemos analizado la pregunta número 1 que tiene relación con las bases militares, sí, eliminar la prohibición de las bases militares de la Constitución. La pregunta 2 y 3 que están relacionadas con la Asamblea Nacional, tanto con la reducción de asambleístas como con la eliminación del fondo partidario. Y hoy vamos a analizar, yo digo, chicas, la pregunta... La cereza del pastel, ¿no? Así es. La pregunta más importante de la consulta popular, que es, ¿modificamos o no la Constitución de la República? Esta pregunta apunta precisamente a pedir a los ecuatorianos que se pronuncien sobre si estamos o no de acuerdo con generar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Y esto, dicho sea de paso, antes de empezar ya a desmenuzar esta pregunta, es de vital importancia. Creo que hay que empezar señalando esto, porque la constitución son las reglas del juego del país, ¿no? El marco legal, bueno, para quienes manejamos el tema jurídico, la norma suprema, no solamente jurídica, sino política también, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme, es decir, si cambiamos la Constitución, pues muchas cosas se van a modificar en el país también, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Creo que estos programas en donde los hemos titulado Tostando la Consulta Popular han sido, desde mi punto de vista, muy importantes porque nos han permitido nutrirnos a nosotras mismos de todo lo que implica, ¿no?, la consulta popular. Ahora, voy a leer la pregunta. La pregunta 4 o D dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Esa es la pregunta. Ahora, tal como lo ha dicho Jimena, esta pregunta implica modificar los cimientos de la estructura política, económica, judicial y de derechos de nuestro país. Entonces, ahí está, planteada la pregunta. A ver, siempre les hemos dicho que la idea de este espacio no es direccionar su voto hacia ninguna de las dos opciones, porque eso a nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde que ustedes sepan de qué va la pregunta y cuáles son las consecuencias de votar sí o votar no. Entonces, creo que la parte fundamental, como decía Jim hace un ratito, es que esto implica una refundación del país. Y yo no sé si todos los actores involucrados, incluyendo la ciudadanía, dimensionan lo que es hacer como cuando uno pone en la computadora, cuando está colgada, han visto Control-Alt-Delete y desaparece todo y se borra toda la información y tienes que empezar a escribir el documento desde cero. Eso más o menos es lo que va a pasar. Entonces, en primer lugar, como decía Jiménez, es el cambio de las reglas de juego. Pero no solamente eso, sino también es como volver a repensar el país desde cero. ¿Cuál es el país que tú quieres construir de aquí a los siguientes 30 años? De aquí, 10 años, porque ya sabemos que las constituciones en este país nunca duran un poco más que eso. ¿Cómo va a ser el modelo económico que nosotros vamos a tener? ¿Cuál va a ser el modelo de control de los poderes del Estado que vamos a tener? ¿Cuáles son los derechos que se va a reconocer? Que igual son derechos que están reconocidos ya en el plano internacional, pero sí se requiere de una voluntad política, de una aceptación de estos derechos y sobre todo de la construcción de un mecanismo de garantía sólido para tutelar estos derechos en caso de que fuera vulnerado. Entonces, la preocupación que yo tengo con esto es que cuando se convoca una asamblea constituyente, lo que tú abres es una caja de Pandora, donde puede salir súper bien, o hay a la asamblea constituyente, que se le entiende como el poder más, perdónenme la redundancia, pero el poder más poderoso del Estado, tiene capacidad de hacer absolutamente todo. Que desde la teoría constitucional, aquí la Jime sabe y la Anabelita también sabe,
desde la teoría constitucional no es que pueda hacer todo, pero en la práctica sí, en la práctica una vez instalada una asamblea con esa capacidad de poder, en realidad puede hacer cualquier cosa. Y la preocupación que yo tengo justamente es esto de qué va a pasar cuando abramos esta caja de Pandora y si es el momento oportuno y prudente para lanzarnos a una aventura refundacional, considerando el contexto actual del país, el contexto político, el contexto social. Y creo que sobre esto podemos seguir la conversación. Me gustó mucho eso de aventura refundacional. Me gustó. Que siempre estamos en esta línea de vamos a refundar el país, vamos a ver qué pasa. Yo concuerdo que las expectativas son altísimas y los riesgos también, digamos, y las ideas que surgen alrededor de lo que podría pasar, digamos, son muchas, ¿no? Hay mucho en juego, creo que eso hay que tenerlo claro y es importantísimo que la ciudadanía esté consciente de la envergadura, digamos, de la dimensión de lo que vamos a decidir el día domingo, ¿no? Creo que una de las cosas que se han dicho, de las pocas cosas que se han dicho, que creo que eso va dando algunos visos de qué es lo que podría pasar, es, por ejemplo, que se ha hablado de una reducción numérica de los artículos de la Constitución y esto parece ser una cosa de forma, pero es una cosa de fondo, ¿no? Al final del día, ¿no? La Constitución actual tiene 444 artículos divididos en dos grandes libros para que tengamos ahí eso claro. La parte dogmática de la Constitución, que es la del artículo 1 hasta el artículo 90 y algo, 91, 92 más o menos, y luego la parte que habla ya, la segunda parte que es la parte orgánica, que habla ya de la organización del Estado. En la primera están los derechos de los ecuatorianos. Los derechos que tenemos no solamente los ecuatorianos, sino quienes vivimos en el país. Y ahí tenemos derechos de libertad, derechos de protección, derechos del buen vivir, en fin. Todo esto implica una organización política y de derechos que en teoría se va a reducir, o sea, eso es claro que se va a reducir porque si hablamos de pasar de 444 artículos a 180 artículos, pues va a haber una reducción. Ahora, la pregunta del millón es ¿de dónde vamos a reducir? ¿De la parte orgánica, de la parte dogmática, de las dos? ¿Y qué es lo que se va a eliminar? Se ha hablado de algunas eliminaciones en la parte orgánica, dicho sea paso, con las que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación y yo diría hasta la función de transparencia y control social, ¿no? Perdón, Jimé, que te interrumpa, pero también en la parte orgánica tenemos que repensar dos cosas que creo que han sido las causantes de las crisis institucionales de los tiempos, o sea, digamos las fallas de Montecristi institucionales, creo yo, que es el rol del Consejo de la Judicatura también como un órgano que tenía que ser meramente administrativo y se ha vuelto una suerte también de joya de la corona porque termina siendo este instrumento donde se puede controlar la justicia. Y así, y la fiscalía también. Por esa capacidad disciplinaria, de control disciplinario. No solamente lo disciplinario, sino la posibilidad de elegir. Así es. La función electoral. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo, y yo suscribo con Jim en esto, de que la parte orgánica de la Constitución, el diseño del país y el modelo en el cual las instituciones juegan entre sí, está muy mal diseñado. Y las crisis recurrentes políticas que tenemos en el país evidentemente te dan cuenta de eso. Quizás ya es obsoleto, ¿no? No tengo ¿Sí? nada que decir. Sí, bueno, yo quisiera, como abonando un poco a lo que estamos conversando, decir, bueno, ¿y por qué el gobierno se propone esta consulta popular planteando una constituyente? Porque dice que está obsoleta y que no responde un poco a la realidad del país, sobre todo por la crisis sin precedentes que tenemos, la crisis de seguridad. Y nuevamente, como plantear esto que ya lo hemos dicho en varios de los programas, nos ponen y quieren poner el país entre esta disyuntiva. Desde mi punto de vista es, o sea, ¿quieres seguridad o quieres derechos? Y es lo que a mí exacto, un falso dilema. Es lo que a mí me preocupa. ¿Qué va a pasar con temas como, por ejemplo, los derechos ya reconocidos por la Asamblea Constituyente de Montecristi, el tema de los derechos de la naturaleza, el tema del Estado plurinacional e intercultural, el tema de la paridad de una vida libre de violencia, el derecho a la resistencia, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, el sistema de justicia indígena. Sí. Educación gratuita, ¿no? Totalmente, el tema de la educación superior, gratuita. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, yo tengo serias preocupaciones, incluso por lo que estamos viviendo. Este contexto es sumamente complejo. El tema de esta incursión militar, de esta participación de la fuerza pública en ámbitos, digamos, que han generado graves
problemas como desapariciones forzadas, como ejecuciones extrajudiciales, el tema de esta concentración del poder en el Ejecutivo, porque la hay en este momento, es una concentración muy difícil, y este debilitamiento institucional, porque hay todo un proceso de golpear a las instituciones, se ha golpeado mucho a la Corte Constitucional, e incluso se habla de que ya no debería existir Corte Constitucional, sino una sala de la Corte Nacional de Justicia, y para mí esa es realmente genera muchas preocupaciones, porque estamos realmente ante la necesidad o la propuesta de, digamos, renovar este pacto social que significa una constitución, un marco normativo constitucional, o estamos frente a la reconfiguración del poder y de esta necesidad que sienten a veces quienes están en el poder de no tener límites y de querer una verticalidad, y quizás si la Corte Constitucional me limita y me obliga a cumplir con la Constitución, ya no me gusta tanto. O sea, desde ese punto de vista, el tema de graves retrocesos para mí sí es una preocupación muy fuerte. Hay mucha tela que cortar ahí. Yo quiero nada más un poco llover sobre mojado en esto que ha dicho Anabel. Creo que sí hay una cosa que particularmente me llama la atención, es el contexto, ¿no? Vivimos en un contexto claramente o absolutamente polarizado, ¿no es cierto?, en el que estamos muy sensibles a lo que sucede alrededor, y evidentemente eso hace que alguna parte de la población esté, digamos, de acuerdo quizás con la modificación constitucional, pero creo que hay algo que debería ser innegociable, no solamente en este gobierno, en cualquier gobierno, no solamente en el pasado, sino hacia el futuro, y es el control constitucional, que es el control del poder, ¿no? Es el control al poder, perdón. ¿Cómo controlar este poder que puede ser, que se puede desbordar, que se puede salir de los límites? No digo me digo cualquiera, porque hay que pensar que la Constitución, como decía Lolo, tiene que durar en el tiempo, y entonces hay que pensar no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos que vienen en el futuro también, ¿no? ¿En qué medida estamos como población poniendo estos controles sociales, políticos, constitucionales, que permitan que no haya un poder desbordado? Y hay otra cosa que yo he insistido mucho en todos los espacios donde he hablado de este tema, que es el tema del momento constituyente. O sea, una constitución no puede hacerse, por ejemplo, no podría hacerse una constitución, por ejemplo, en el medio de una guerra, porque las condiciones necesarias, fundamentales para que exista una asamblea constituyente que cumpla sus objetivos es que existan mínimas posibilidades de consenso y de diálogo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Ayer teníamos una entrevista en el espacio de María Sol Borja con nuestro querido colega Javier Palacios. Y Javier, yo le escuchaba a Javier y pensaba que le tengo muchísima envidia, porque yo quisiera de verdad tener ese optimismo que le escuchaba a él. Él decía, yo sí creo que esta es una oportunidad para mejorar estas falencias que nosotros mismos hemos reconocido acá. Y yo le decía, a mí me encanta ese optimismo, desafortunadamente yo no lo comparto, porque creo que el momento que vivimos ahorita es todo menos un momento constituyente. Y esto no tiene nada que ver con si tú estás de acuerdo con el gobierno o no. Esto es un poco ver los hechos, lo que está pasando. Entonces tenemos dos fuerzas políticas que básicamente son las únicas que pueden hacer algún tipo de representatividad. Muchas personas no comulgamos con ninguna de esas dos fuerzas políticas. Y estas dos fuerzas políticas, además, que son casi prácticamente las únicas que existen, son incapaces de dialogar entre sí. Y para que exista una constituyente, lo fundamental es mínimos consensos y mínimo diálogo. Entonces, la pregunta que yo me hago, más allá de que uno puede ser optimista y decir capaz de esa asamblea constituyente logre, ¿no es cierto? Pero a mí, mi preocupación en este momento es que la evidencia de los hechos recientes apuntan a que no hay un contexto de diálogo, hay un contexto de una polarización extrema, hay un contexto de una desinformación extrema en redes sociales. Y entonces, en ese escenario, ¿qué documento puede salir de acá? Las constituciones no se pueden escribir con ChatGPT y tampoco se pueden escribir excluyendo sectores importantes de la población. Entonces, como decía nuestro querido colega Javier Palacios, a quien le mandamos un saludo, ojalá de verdad sea una oportunidad. El tema es que yo un poco estoy viendo los hechos y digo, a mí la evidencia me está mostrando un escenario que no es favorable para una constituyente. Y eso no quiere decir que no vaya a ser en el futuro, como decían ayer, ¿no?
Sí, no, totalmente. Coincido con lo que señalan. Y bueno, yo podría decir algo, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, y quisiera más que decir algunos temas, porque son muchas cosas que se me pasan por la cabeza, yo quisiera como dejar sentada algunas inquietudes. Realmente estamos frente a una oportunidad histórica de renovación o ante una estrategia de concentración de poder y de reconfiguración del poder. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué garantías tenemos las mujeres? ¿Qué garantías tienen los pueblos, la naturaleza, los grupos vulnerables de tener voz en la construcción de un nuevo marco constitucional, que es un poco lo que tú señalabas? ¿Qué garantía tenemos? Yo realmente veo un poco lo que hace la actual Asamblea Nacional. ¿Qué hace la actual Asamblea Nacional? Te ha, digamos, tramitado una serie de leyes con carácter económico urgente sin convocar a quienes pueden ser impactados o pueden ser afectados por estas normas, es decir, leyes sin deliberación democrática, pero además leyes sin mayores, digamos, posibilidades de que salga un documento bien hecho, sin técnica legislativa, sin técnica e incluso incumpliendo el procedimiento parlamentario. Entonces, creo que esa experiencia y lo que vemos, el ejemplo de cómo está trabajando la Asamblea Nacional, para mí se reflejaría mucho en lo que podría pasar en una Asamblea Constituyente, en donde no vamos a tener posibilidad de, incluso por el propio estatuto, esta reducción que habría, e incluso porque el Código de la Democracia no te permite una participación de sectores minoritarios, y entonces creo que no va a haber pluralidad, definitivamente, y eso es un tema que me preocupa. Por eso es que definitivamente lo que veo es que quizás el sí sería como un salto al vacío, tal vez en un panorama bastante regresivo. Insisto, es mi punto de vista, y yo creo que de una u otra forma el no viene a ser como una defensa del marco actual, que sí, que requiere reformas, como lo han dicho tanto Jimena como Lolo, pero que no necesariamente se requiere una ruptura total, porque incluso quienes hoy apuestan por una nueva constitución no han sabido manifestar claramente cuáles son, digamos, las debilidades de la actual Constitución y qué es lo que realmente impide todo esto que ellos hablan de combatir el crimen organizado o de mejorar la economía del país. En realidad no han dicho algo de fondo, y realmente creo por ahí va mi preocupación, y lo que yo diría desde el punto de vista a qué podría llevarnos y conducirnos el sí, o a qué podría conducirnos el no. La narrativa gira en torno a, sobre todo, que esta Constitución podría permitir el tema del incremento de la inseguridad, de dejar presos a los delincuentes. Bueno, como estudiosa del tema constitucional, debo decir que eso no es real, ¿no? Que la Constitución no deja libres a delincuentes, esto no es cierto. Pero creo que también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Para quienes están de acuerdo con el sí, con modificar la Constitución, que también me parece válido, quien diga yo sí quiero que, digamos, volvamos a modificar la Constitución. De todas maneras, creo que es importante recordar que después de esta votación tendríamos dos votaciones. Si llega a ganar el sí, tendríamos dos votaciones más, una para asambleístas y una final para aprobar el texto constitucional. Es decir, si es que la Asamblea Constituyente no hace un trabajo adecuado y la población, digamos, no está de acuerdo con el texto, pues hay esta última oportunidad para decir que no. Creo que nada más también es importante señalar, ahí quiero que lo comenten, quienes tentativamente irían a la Asamblea Nacional, ¿no? Porque tenemos este pronunciamiento del presidente de la República ya, que iría la asambleísta Anabel Asín, el asambleísta Nils Olsen y la embajadora Diana Salazar. Creo yo, me llama la atención lo del asambleísta Nils Olsen, siendo que es el presidente de la Asamblea Nacional, y eso sí creo que podría digamos, llamar la atención en la medida en que entonces, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional si se va el presidente? Nada más quiero saludar a quienes nos están enviando mensajes a través de TikTok y a través de YouTube. A Valeria Franco, en YouTube también nos hacen algunas preguntas relacionadas con si la reducción de asambleístas va a generar una reducción también
o una afectación al tema de mujeres, eso nos lo plantea Enrique Cárdenas. Definitivamente va a tener un impacto. Que lo dijimos Sí, lo dijimos el programa la pasado semana pasada, también, ¿no? Así es, va a tener un impacto en la representación de las mujeres y de los grupos históricamente excluidos. Yo solamente quería añadir una cosa, y es que cuando yo converso de este tema con gente que no es abogada, que no está involucrada en el mundo de la política, yo siempre les hago la pregunta de, ¿tú por qué quisieras que se cambie la Constitución? Y entonces tienes un montón de gente que te dice esto, es que la Constitución defiende a delincuentes. En ningún artículo les digo, pero les repito, por favor, en ningún artículo, no solo que no se defiende a delincuentes, sino que las víctimas, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual tienen un tratamiento privilegiado y especial. Entonces, si es que nuestro problema es la seguridad, quizás la constituyente no es la vía. Y yo me atrevo a decir que ni la constituyente, ni ninguna reforma normativa, ya sea constitucional, legal o infralegal, es un mecanismo por sí solo para reducir la delincuencia. Para reducir la delincuencia sí necesitas leyes que sean, digamos, proporcionales a los delitos graves que se están cometiendo, eso es un hecho. De ninguna manera se sugiere que las leyes tienen que ser laxas o tolerantes con los delincuentes, pero esto no es lo único que se necesita. Entonces, la otra preocupación que yo tengo es sobre el electorado, ¿no? Hay un electorado que está muy ilusionado de que una vez que exista una nueva constituyente vamos a hacer una suerte de varita mágica y todos estos problemas se van a solucionar, cuando en realidad estos problemas no tienen un origen normativo, sino tienen orígenes que son tanto sociales como ya de idiosincrasia. O sea, se habla de esta nueva constitución que terminará con los corruptos. Es que el corrupto no se la combate con normativa. El tema de la corrupción es un tema fundamentalmente moral y social. Y el tema de la delincuencia también. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿por qué hay tantos adolescentes, por ejemplo, que están incursionando en las bandas de delincuencia organizada? A nivel social, ¿qué estamos haciendo también para hacer muros de contención frente a la delincuencia? Entonces, me preocuparía a mí que se ponga, digamos, todos los huevos en la canasta de la Constitución nueva como un mecanismo para resolver esto, y yo creo que ahí va a haber una enorme decepción del electorado, porque nosotros ya sabemos que las normas no cambian mucho, si es que esto no va acompañado con política pública seria de cara a mejorar estas cuestiones que creo yo que son de preocupación de todos. Entonces sí, yo diría sí, una constituyente. Les he escuchado muchos de mis colegas que proponen que es una buena oportunidad. Yo de corazón espero que sea una buena oportunidad, porque el país se merece, este país no se merece vivir en caos, no se merece vivir en inestabilidad política, pero ahí la responsabilidad será de quienes finalmente estén en la asamblea. Y como decían ustedes hace un ratito, esto ya queda a la suerte, ¿no? Quién vaya a la asamblea, cómo vayan a ser los debates, si habrá plenos poderes o no. Entonces, nos estamos jugando mucho. Así es, bueno, se nos fue el tiempo, siempre nos hace falta tiempo, sobre todo para estos temas que son tan trascendentes para el país. De verdad, chicas, yo agradezco que como Tostando Granizo hayamos tenido la oportunidad de analizar cada una de las preguntas de la consulta popular, y espero a quienes nos sintonizan haya sido de mucha utilidad, porque esa es la finalidad de haber tostado la consulta popular. Muchísimas gracias. Nos queda nada más decirles que sea una gran jornada democrática. El día domingo vamos a ir a las urnas a decidir sobre una cuestión de trascendental importancia para el país, así que creo que importante estos espacios en los que se busca informar, estos y otros evidentemente espacios en los que se busca informar, y este trabajo también de autoinformación, de autobúsqueda, digamos, de lo que puede estar en juego o de lo que podríamos decidir el día domingo. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un abrazo. Se despide ustedes, Jimena Ron, María Dolores Miño y Anabel Guerrero. Gracias por su sintonía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.